Tu Biblia en Lucas, quiero que lo tenga ahí. Seguimos con el reino de la fe y hoy quiero hablarle de cómo aumentar fe en nosotros. Es importante porque de seguro lo vamos a necesitar en este último tiempo. Y yo creo firmemente, hermano, que este mundo, este reino de la fe es algo extraordinario. Ya llevamos un montón de lecciones y cada vez que, como le digo, lo aborda uno, se da cuenta que es tremendo. También sabemos nosotros que el tiempo que vivimos, o en el tiempo que vivimos, realmente vamos a necesitar que, hermano, haya una abundancia de fe en nosotros, o que aumente, ya que sabemos proféticamente que la fe en el último tiempo va a escasear. Tenemos, hermano, la convicción por la palabra profética en Lucas 18:8, en donde dice: y el Señor hallará fe en la tierra. Porque es lo que, hermano, el enemigo va a tratar de quitar para que nosotros no podamos seguir adelante y no consigamos las cosas que tenemos que conseguir. Recuerde, la fe, que es algo extraordinario, porque no es de esta tierra, la fe viene de Dios, va a escasear en el último tiempo. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá, pero debe de tenerla aumentada. Y es tremendo porque la Biblia registra claramente que incluso, mire, los apóstoles le pidieron al Señor que se las aumentara. Ahí en Lucas 17:5. Claro, si no tiene aumentada la fe, debemos de pedirle a Dios como los apóstoles lo hicieron. Vamos a ver ahí para irle dando base bíblica. 17:5 dice de Lucas: y los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si usted nota, esto nos deja ver que los discípulos tenían un poco de fe, pero aún era más pequeño que el grano de mostaza. Por eso le dijo el Señor en el versículo 6: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Quiere decir que los apóstoles tenían un poco de fe, pero no tenían la fe suficiente. Imagínense qué tremendo esto. Si usted nota, el grano de mostaza es semejante, es la semilla, más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se hace más alta que las demás hortalizas. Pero los discípulos, como muchos de nosotros, también, hermano, nos falta esa fe aumentada en nuestra vida. Por eso necesitamos nosotros pedirle al Señor que se aumente, porque la fe puede aumentarse, según la palabra del Señor, que si podemos crecer en fe. Porque a veces tenemos una medida de fe, cada uno. La Biblia dice claramente que Dios puso una medida de fe a cada uno. Pero si nosotros esa fe no la llevamos al 100% de nuestra medida, nos estancaríamos. Entonces esto nos enseña que la fe debe de aumentar en nosotros para que haya un resultado mayor en lo que deseamos. Porque yo y usted somos hombres y mujeres de deseo. Y de ley necesitamos que la fe sea aumentada para que aquellas cosas que aún no se han dado en nuestra vida se den. Ahora, ¿cómo se aumenta la fe en nosotros? Sería la pregunta. Mire, una de las formas que usa Dios para que se aumente la fe es el oír de la palabra de Dios. Depende de qué es lo que usted esté oyendo, eso es lo que le va a permitir a usted crecer en fe. Romanos capítulo 10,
lo dice claramente en el versículo 17, dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora va a depender de qué es lo que usted está oyendo para que esa fe se aumente. Si lógicamente usted en el día oye todo negativo, oye todo complicado, oye todo, hermano, todo aquello que no le va a usted enriquecer la vida de fe, por lo tanto eso va a permitir que usted no tenga fe. Porque depende de lo que usted oye. Ahora, si oye buena palabra, si oye, hermano, algo positivo verdaderamente, eso le va a aumentar la fe. Porque si usted nota en este versículo, la fe aumenta en nuestros corazones cuando oímos palabra de Dios. Entonces, cuando usted oye palabra de Dios y se siente compungido por ella, entonces está haciendo la obra de Dios en usted y usted sale motivado. Por eso el creyente nunca debe de dejar de congregarse. Porque ¿dónde es que usted oye la palabra? La oye exclusivamente cuando se da un mensaje en la congregación. Por eso dice la Biblia: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que el Señor ha dejado un mandamiento a la iglesia de Cristo para que la iglesia de Cristo tenga, hermano, congregación. Es decir, pueda congregarse para que la fe aumente. Porque en medio de esa congregación se canta, se alaba y uno, hermano, sale renovado. Especialmente cuando uno escucha palabra de Dios. Cuando uno escucha buena doctrina. Porque buena doctrina es buena vida, mala doctrina es mala vida. Entonces, cuando uno escucha palabra de Dios, se fortalece. Hermano, a través de oír la palabra de Dios, la fe puede crecer a pasos agigantados y desarrollarse en nosotros. Sí, porque así dice la palabra. Entonces, una de las cosas importantes dentro de nuestra vida para que la fe crezca, se aumente, es especialmente el oír. Pero fíjese qué tremendo, porque no solamente es oír, sino que hay que oír atentamente. Porque si no, podemos ser oidores olvidadísimos. Oír con atención. Por eso debemos de tener cuidado de cómo oímos, para no dejar de crecer y obtener resultados enormes. Porque como dice la Biblia, que hay a veces hay personas que le entran por aquí y le sale por allá, porque no ha oído, y mejor dicho, pongamos la palabra clave, no ha escuchado. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Pero cuando oyes y luego escuchas atentamente lo que se te está diciendo, entonces ahí es donde el resultado puede venir en grande, porque eso va a hacer crecer la fe. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor lo dijo. Mire lo que dijo el Señor con respecto a escuchar. Lucas 8, versículo 18. Por tanto, tened cuidado de cómo, oís. Mire, qué importante es tener buenos oídos, hermano. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Oyó este versículo? Tened cuidado de cómo oís. Es que hay gente, hermano, que todo lo escucha al revés. ¿Ha visto eso? Cuando está hablando, uno dice una cosa y interpreta otra cosa. Quiere decir que debemos de tener los oídos bien agudizados para poder oír la palabra de Dios y de esa manera crecer en fe. Por eso es que en el Apocalipsis 2 y 3 dice, hermano, al vencedor esto, al vencedor lo otro. Y dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero cuando dice el que tiene oídos para oír, que oiga, no está hablando exclusivamente de algo físico, porque todos tenemos oídos, sino está hablando de cómo tú percibes aquello que se te está diciendo. Qué tan importante es, hermano, el oír.
Por eso es que cuando nosotros estemos bajo la presencia de Dios, a veces debemos de prestar atención, porque a veces el Señor, cuando uno calla delante de su presencia, Él empieza a hablarnos. Y los oídos espirituales empiezan, hermano, a recibir aquello de parte de Dios. Por eso a mí me impacta este versículo. Tener cuidado, el Señor dice acá, versículo 8, 18. Por tanto, tener cuidado de cómo oís. Quiere decir que, hermano, los oídos juegan un papel muy importante. Porque Dios puede impactarlos para que puedas oír la voz de Él. Porque hay voces extrañas. Por eso cuando dice tener cuidado como oír, es porque hay voces como la voz del diablo, la voz de tu alma, la voz de Dios. Vamos a tener que diferenciar realmente qué voz estamos oyendo. Entonces, si estamos oyendo la voz de Dios, de seguro, hermano, la fe se va a aumentar. Entonces, si usted nota, parece ser que el oír bien, a la luz de este versículo, aumenta la fe y atrae la bendición mayor. Porque dice que, hermano, aquí dice, mire, repito, por tanto, tener cuidado de cómo oís, porque el que tiene más, le será dado más. Y al que parece que tiene, mejor se lo leo, porque si no voy a tener problemas. Y al que siente y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le será quitado. Mire cómo la palabra se conjuga ahí. Quiere decir que si yo puedo aumentar la fe, voy a adquirir bendición de parte de Dios. También podemos decir que la fe va a aumentar cuando no tomemos la palabra como una leyenda, sino como una promesa real para nosotros. Cuando tomamos la palabra como una promesa real para nosotros, entonces nuestra fe, hermano, empieza a adquirir las cosas, porque fíjense que la fe lo que hace primero es adquirirlo en el mundo espiritual. O sea, es decir, cuando tú crees algo y el Señor, oras y le pides al Señor, automáticamente en el mundo espiritual se hace vida. Ahora, para que se materialice, a veces, hermano, depende qué es lo que sea, ¿no? Porque hay poderes que se oponen a tu oración, como aquellos poderes que se opusieron a la oración de Daniel. Daniel pidió y automáticamente fue oído en el cielo, fue dado en el cielo, pero se tardó 21 días para que se hiciera realidad. ¿Por qué? Porque las potestades estaban deteniendo, hermano, la bendición, y había que liberar ese terreno. Entonces esto quiere decir, hermano, que la oración que tú puedas hacer automáticamente en el cielo se oye. Por eso le dijeron a Daniel, desde el primer momento que tú oraste, la oración se escuchó. Pero la oposición espiritual es la que hace a veces que se detenga esa bendición. Pero por la fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús se derrotan todas esas, hermanos queridos, potestades que se quieran oponer a nuestras oraciones de fe. Entonces es importante lo que le estoy diciendo. También, hermano, lo que oímos y creemos de la palabra de Dios, hablémoslo. Cuando usted crea algo, háblelo y Dios hará que suceda lo que deseamos tarde o temprano. Es decir, cuando uno cree en algo o necesita aquello, uno debe de hablarlo, decirlo. Y si se puede mantener en ese estado, mucho mejor. Es decir, si usted anhela algo, póngale un ejemplo, un auto, bueno, sueñe con ese auto. Diga, Señor, yo quiero un auto. Quiero que, Señor, mira, deseo en el nombre de Jesús que me des esto o cualquier otra cosa. Pero manténgase como que ya va, aunque no tenga nada, como que ya lo está manejando. O como que ya está con aquello que usted anhela y desea.
Y tarde o temprano se va a materializar. A muchos de nosotros nos ha pasado todo eso. Por eso Pablo decía ahí en 2 de Corintios 4 también, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, oiga, creí primero, ¿no? Por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, las dos cosas van juntas. Creo y lo hablo, aunque para otros sea ridículo. Pero usted debe de hacerle caso a la palabra y hablarla, decirla. Aunque para otros, este tipo solo eso pasa hablando. No importa. Créalo, porque tarde o temprano Dios cumple los sueños de sus hijos. Note, el Señor quiere que creamos por la fe y hablemos positivamente de lo que dice la Biblia, para que la duda no tenga cabida. Es decir, cuando hablamos con espíritu de fe, la duda no puede entrar. Y eso es lo que nunca debemos de permitir en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestras propias palabras nos pueden tener a nosotros en prisión. O sea, nuestras propias palabras nos pueden tener en prisión, como dice Proverbios 6:2. Y si están en prisión por la forma como hablamos, entonces la fe se estanca. Recuerde que nosotros podemos estancar nuestra fe a través de cómo hablamos, cómo decimos. Si en su vida, hermano, usted no ha verificado eso aún todavía, mire, verifíquelo. Porque yo sé y estoy convencido que al cristiano, al hombre, le cuesta cambiar, hermano. Le cuesta cambiar pensamiento. No sé si a usted, a mí sí me ha costado cambiar pensamiento, pero me he propuesto en muchos de ellos cambiarlos y lo he logrado. Y quizá me ha llevado tiempo, pero a la gente le cuesta cambiar. Y a veces sus propias palabras, sus propios lenguajes, sus propias confesiones hace que esta persona no evolucione y su fe está estancada. Ahí está, hasta que sale de prisión. Aparte, mire, si usted pasa hablando de fracaso, el fracaso lo mantiene en cautiverio. Ahí está, cautivo. Recuerde, lo que usted pasa oyendo y lo que dice juega un papel muy importante en el aumento de la fe. Eso sí es clave. Yo no sé qué pasa a usted escuchando, qué pasa oyendo, porque es clave lo que le estoy diciendo. Si no, su fe no va a aumentar. ¿Por qué le digo esto? Porque Proverbios capítulo 18 lo dice así, de esta manera. Proverbios 18:7. La boca del necio, dice, es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. ¿Oyó? La boca del necio es su ruina. Quiere decir que a veces ni el diablo es el que está arruinando las cosas, sino uno mismo. O sea, sus labios juegan un papel muy importante. Porque si sus labios no son restaurados, su fe no aumenta. Y mire qué tremendo este otro versículo ahí, en Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. ¿Oyó eso? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Qué tremendo, ¿no? Qué lengüita más impresionante, hermano. Tengamos cuidado. Incluso lo que hablamos, lo que decimos, lo que pasa es que como venimos viciados, porque la Biblia dice que el hombre está viciado, viene viciado desde antaño, o ancestros de los padres, o hermanos, se crió en una familia disfuncional. Lógicamente eso ha, hermano, hecho como una costra, y habría que limpiarla. Habría que cambiar palabras. Como le digo, yo sé que no es tan fácil, pero si usted se da la tarea, yo por años me he dado la tarea, hermano, pero por años, mire,
en ser un hombre positivo, porque el lenguaje del Espíritu Santo es positivismo. Y eso es lo que uno debe de aprender, verificar y decir cuando habla mal, cuando dice mal una cosa, o cuando mire, si usted tiene el Espíritu Santo, y de seguro que lo tiene, Él le va a redarguir para que cuando usted hable algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, Él lo redarguye. Ahora, yo le voy a decir algo muy importante y que a mí me ha pasado. Yo le he dicho al Espíritu Santo muchas cosas, y una de ellas es cuando yo tenga que decir algo que no está de acuerdo a tu palabra, quiero que me lo redarguyas y me lo digas. Y a mí el Espíritu me ha dicho, no, eso no, así no hablar. Y hay como un freno interno que a uno le pasa. A mí me pasa, hermano. O haga la prueba, por ejemplo, le voy a dejar, pero ore bien, innegablemente, con tal el alma. Y dígale, Espíritu Santo, quiero que me levantes mañana a las 6 de la mañana para orar. Y va a ver, ahí está el Espíritu Santo tocándote el corazón. Y uno dice, qué bárbaro, ya no puede dormirse. Cosas así sencillas. Pero si nos proponemos a decirle al Espíritu Santo que empiece a corregir nuestro vocabulario, porque queremos que la fe aumente en nosotros, va a ver usted cómo va a empezar a enriquecerse su vida primeramente y a prosperar en el alma, que usted mismo se va a sentir hasta mejor. Se va a sentir sano, fuerte, vigoroso, se va a sentir bien, porque no hay cosa más bonita que sentirse bien, hermano. No hay cosa más hermosa que sentirse, la Dios mío, gracias Señor, otro día más pasé feliz, contento, en paz. Aunque quizás con problemas, pero Señor, mira, los problemas los dejé que a un lado ahí, y ahora estoy tranquilo. Qué bueno, ¿no? Pero si usted nota, esto es tremendo, porque nuestra fe, escuche esto, nuestra fe nunca se levantará por encima de las palabras de nuestros labios. No, porque nosotros somos la que la estancamos. La fe no tiene límites. La fe no tiene retroceso. Acuérdense, la fe no tiene retroceso. La fe siempre va para adelante. Y la fe siempre dice que sí se puede lograr. La fe siempre dice que tú puedes levantarte. La fe siempre dice que tú vas a poder tener esos cambios que anhelas y deseas. La fe es tan extraordinaria porque ella, cuando empieza a crecer en uno, empieza a enseñarte de cómo verdaderamente tienes que hacer las cosas. Y aparte, ella te hace hacer cosas hasta ridículas, que para la mente humana lógicamente no tiene razón. Sin embargo, ella, cuando te habla a través del Espíritu Santo cómo debes de actuar, es maravillosa. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre la fe se mantendrá en la medida de nuestra confesión individual, y esto implica que no habrá un aumento de la fe si nosotros no la soltamos, si nosotros no hacemos que nuestro vocabulario sea positivo. Por eso, cuando usted se estanca diciendo, ya no puedo, ya no voy a tener oportunidad, está hablando el lenguaje de la duda, está hablando el lenguaje del retroceso. La duda tiene el lenguaje de retroceder. Tiene, mejor dicho, hermano querido, la duda siempre implica hacia atrás. Y nosotros no debemos de tener esa actitud. En otras palabras, la duda está anulando el lenguaje de la fe, que no tiene retroceso, porque la fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya, como hemos dicho en otras oportunidades, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que todo lo podía. No, porque a veces, como le dije en otras oportunidades, a veces no tenía para comer. A veces estaba en una cárcel. A veces tenía tremendas necesidades. Pero cuando llegaba a decir, mira, ¿cómo estás? No, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Decía Pablo, porque yo sé que Él, por la fe, no me va a dejar aquí en este cochinero. Por la fe yo sé que voy a salir de esta necesidad.
Por la fe yo sé que tarde o temprano Dios se ha de glorificar en mi vida. Y entonces procedía hacia adelante. Recuerde, Pablo no dijo todo lo puedo porque soy apóstol. No dijo todo lo puedo porque soy ministro. Él no dijo eso porque todos tenemos acceso. Todos podemos lograrlo. El punto es que si quiere algo, manténgase creyendo por fe, pero hablándolo. Porque una cosa es creer y otra cosa es hablarlo, decirlo. Si tú has creído en algo, háblalo. Mire, le voy a dar 4 ejemplos para enriquecer este tema, para enriquecer nuestra fe y para que crezca y se aumente. Y oiga otra vez la mujer esta del flujo de sangre. Vamos a tocar otra vuelta ese pasaje en otra dimensión. La palabra tiene diferentes dimensiones. Podemos sacarle diferentes enseñanzas. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, oiga, sanaré. ¿Oyó eso? Esta mujer hizo 3 pasos sencillos que provocó que su fe se aumentara y Dios se glorificara sanándola. Primero, esta mujer creyó que si tocaba el manto del Señor sanaría. Eso es fe. Segundo, esta mujer dijo, es decir, habló, ¿verdad? Si yo sé que lo toco, voy a recibirlo. Tercero, actuó sobre lo que había dicho, porque si no actuaba, no hubiera pasado nada. Creyó, habló y actuó. Y nosotros debemos de creer, ¿verdad? Hablar y hacer, activar. ¿Me explico? Porque si no activamos, no actuamos en fe, entonces no vamos a conseguir resultados. Entonces Dios obra cuando creemos, hablamos y actuamos por fe. Porque la fe sin obras es muerta. Lo bueno que yo miraba también es que después de que haya sucedido lo que anhelamos y deseamos, debemos de testificar cómo lo hizo esta mujer. Ella dijo, yo fui el que te tocó, y contó lo que había pasado. Mire, esto nos transmite que hay que contar lo que hace Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que otros, o para que a otros, mejor dicho, se le aumente la fe y puedan recibir también. Por eso es que a veces es bueno hablar, decir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aunque otros no lo crean, pero tú lo estás viviendo. También, hermano, este relato nos muestra que esta mujer no se derrotó a pesar de todos los esfuerzos que había hecho humanamente. Pero no se derrotó. Es decir, ella, hermano, hizo lo posible por salir de aquella situación. Claro, lo que esta mujer no se había dado cuenta, que al que debería de haber buscado primero, no lo buscó. Porque a veces nosotros buscamos todo lo natural primero, todo aquello que está a nuestro alcance, a nuestras fuerzas.
Cuando realmente, hermano, si el mundo mismo buscara primeramente a Dios en sus necesidades, se lo aseguro que Él se glorificara. Pero el mundo y la gente quiere ver. Por eso es que va a la hechicería, a la brujería. Por eso es que visita centros, hermano, de espiritismo, porque ellos quieren resolver sus problemas. Y lo peor es que no los van a resolver. Lógico, el diablo les da como una probadita y les da ciertos milagros mentirosos para luego pedirle su alma y después terminarlos. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, esta mujer, ella no había activado la fe en Dios, pero cuando vio la oportunidad en Cristo, su fe se aumentó y recibió su milagro. Entonces, ¿cuál es la oportunidad hoy en el mundo? Cristo. Cristo es la oportunidad más grande que, hermano, el hombre ahora puede tener. Si las señales que están dándose en el mundo nos están hablando, hermano, y le está hablando al mundo realmente para que se acerque a Cristo. Esa es la misericordia del Señor. Todo lo que usted mira, los terremotos, los virus, las epidemias, las pandemias, todo eso es para que, hermano, el hombre despierte, pues son señales. Y yo este mes le voy a hablar a los ministros y a todos ustedes, innegablemente, de lo que Dios me ha estado mostrando con respecto a esta señal que ahora está tremenda, hermano, en el mundo entero. Una señal impresionante que hace 100 años no había sucedido. Han pasado 100 años que nunca se había dado una pandemia como se está dando, porque ahora ya es pandemia. Una pandemia es cuando se da en diferentes países, ¿no? 2 o más. Y ahora hay, algunos dicen 12, otros 30 países que ya están, hermano, infectados con el coronavirus. Eso se le llama una pandemia. Innegablemente, hermano, le quiero hablar de eso porque Dios nos ha estado hablando acerca de eso, porque es una responsabilidad de parte mía, principalmente ministerial, de alertarlo a usted. No para que tenga miedo, sino para que se alerte y esté, hermano, atento a eso. Lo bueno, volvamos otra vuelta acá, es que este mismo Señor que tocó a esta mujer, le estoy presentando hoy. Y yo creo que el Señor en su misericordia, hermano, cumple su palabra ante nuestros propios ojos. Porque tal vez yo hace quizás como 30 años atrás, cuando era jovencito, pensé que no iba a llegar a esta instancia por todo lo que se daba. Pero ahora que estamos viviendo cosas tremendas, digo, Dios mío, qué tremendo, tú nos has dado la oportunidad de ver. Y quizás vamos a ver otras cosas. Claro, va a depender de usted si quiere creer por fe que algo puede ocurrir hoy en su vida. Y eso es lo tremendo, porque yo creo que la fe a veces es automática, a veces espera un tiempo, a veces depende qué es lo que está pidiendo o hacia dónde lo quiere llevar Dios. A veces necesita un poco más de tiempo porque quiere que madure el vaso. Lo más triste que yo miraba es que a veces, por no hacer actos de fe sencillos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces Dios pide que hagamos cosas que para la mente humana son ilógicas. Y eso es lo tremendo en la palabra cuando uno la estudia, cuando uno la mira, porque hay cosas que a veces la gente no hace y uno le dice, mire, haga esto. Yo dice, qué bárbaro, yo pensé que iba a ser, me iban a agarrar del pelo, me iban a colgar o me iban a revolcar todo. Y no, yo pensé, ¿ha visto que hay gente así? Dice, yo pensé que usted iba a agarrar el cincho y me iba a pegar 2 hinchazos. No. A veces simplemente la palabra, así me decía, yo le digo esto porque me decía una persona, ¿por qué no agarra el cinto y me pega para que obedezca? Aunque yo le pegue a usted, nunca va a obedecer, le decía yo. Es por demás. Pero la señora era necia, Dios quiere, y se arrodillaba y agarraba un cincho y dice, pégueme, por favor, pégueme. No, si esto no es con violencia.
Yo no quiero sacrificio, sino obediencia, dice la palabra. ¿Me explico? ¿Entiende usted? Claro, va a depender de usted si quiere creer por fe o no. Pero hay cosas, mire, de eso se trata el segundo ejemplo que le quiero poner. Para aumentar la fe en nosotros. Mire, el Señor le dice a Josué, escucha esto que es tremendo. Escucha esto que es tremendo. Los niños, cállense. Ahí. Mire, el Señor le dice a Josué, en Josué 6, dice, da 7 vueltas a Jericó por 7 días. Y el último día dará 7 vueltas otra vez. ¿Oyó eso? Solo que a la 7ª vuelta de ese día, los sacerdotes tocarán las trompetas y el pueblo gritará a gran voz y las murallas caerán. Ahora, póngase a pensar. Los judíos por 7 días, una vuelta. Y los que estaban en la muralla miraban, ¿y qué están haciendo esos locos? Segundo día, otra vuelta. Mira esos atravesados dando otra vuelta. El tercer día, otra vuelta. Y aquellos decían que la verdad, estos tipos son unos ignorantes. Y el 7º día, vieron los enemigos y dijeron, mira, 1, 2, 3, 7 vueltas. Estos tipos bien cansados ya dando vueltas. ¿Cuánto tardaron por dar en el día 7 vueltas a Jericó? Hermano, es que eso era ridículo. Más de alguno hubiera dicho de hoy día, pero Josué, esta es una locura. ¿Cómo vas a creer que a la 7ª vuelta, cuando se toquen las trompetas y gritemos, van a caer las murallas? Pero no. Note que cada vuelta que daban ellos, de seguro, y lo digo con convicción, de seguro su fe aumentaba. Porque al observar este relato, el Señor hizo que cada vuelta que daba el pueblo, su fe se aumentara. Yo me imagino que cuando dieron las 7, ya era, el corazón les hacía así. Y cuando dieron en ese día las 7 vueltas, y en la última, hermano, ver el milagro, eso es impresionante. Porque según los arqueólogos, ¿verdad? Que han descubierto las ruinas de Jericó, es impresionante porque las murallas no cayeron para este lado, ni cayeron para el otro lado, sino que según lo que han descubierto, las murallas se hundieron como un ascensor. Imagínense eso. Eso es algo extraordinario. Eso solo Dios lo puede hacer. Aparte, hermano, para que mire, ahora que es más fácil entrar en YouTube y ver cómo encontraron, por ejemplo, el arca, ¿verdad? En el monte Ararat. Cómo han encontrado, lo que me impactó más, que ahora más que todo en este tiempo encontraron, que me impactó aún fuertemente en mi vida, es el gran ejército de Faraón que se hundió en el Mar Rojo, hermano. Encontraron los cadáveres, encontraron los cascos. Hermano, una cosa impresionante. Miles están sacando. ¡Hala! Cuando uno oye eso, y la Biblia registra que hace 4,000 años y pico, hermano, el ejército de Faraón fue hundido ahí. Y ahora están sacando todo, hermano. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Imagínense. Nuestro Dios es real, hermano, real. Otro ejemplo, número 3, que nos hace aumentar la fe, es la experiencia de Gedeón. Otra cosa que a la mente humana parece ridícula. Mire, Gedeón con 300 hombres derrotó a un gran ejército, aproximadamente 1,000,000 de personas. Imagínense. Y lo hizo con trompetas, gritos, cántaros y antorchas encendidas dentro de ellas. ¿Qué
le parece a usted? Según la historia, dice que, hermano, el ejército más desarmado que ha habido es este. ¿Cómo se pone a creer que vaya, que diga el Señor, mire, van a pelear contra Rusia con cántaro, con antorchas y con gritos? Se burlaría mucho, ¿no? Como estos. Dice, mira, esto qué ridículo. Y el Señor dijo, póngase 100 allá, 100 acá y 100 por este lado. Y cuando yo dé la orden, rompen los cántaros y gritan, y yo me voy a encargar de sus enemigos. Y fueron y hicieron como les dijo, y hermano, cabal, cuando rompieron los cántaros, dice la Biblia que entre ellos se mataron todos. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilla. O sea, ni siquiera usaron armas. Lo tremendo es que Dios les dio la victoria, hermano. Ahora, hay que tener fe para actuar ridículamente para la mente humana. Hay cosas que te va a pedir Dios de hoy en adelante. Escúchelo bien, iglesia, discípulos del Señor, ministros de Dios que están acá. Escúchelo bien, hay cosas que te va a pedir que hagas ridículamente. Y no te vayas a atrever a no obedecer. Simplemente hazlo. Y Él se va a encargar en confundir. Él se va a encargar en hacer lo que tiene que hacer para beneficiarte a ti. Y si un proyecto se te destruye, es porque ese proyecto no iba bajo la voluntad de Dios. Él está guardando tu vida porque te está llevando a otra cosa. ¿Me entiende? Pero eso sí, obedezca, aunque sea ridículo. Porque, hermano, Gedeón dijo, pero Señor, cuando le presentó el ejército, ¿se acuerda? ¿Usted ha leído la porción de la palabra? No, le dije, son muchos, le digo al Señor, son muchos. ¡Ja! Sí, quiero 300 nada más. 300 que laman el agua como la lame el perro. Llevarlos a tomar agua, ya ahí va, hermano. Otros estaban así enfocados allí, hermano. Este no, dice de tipo, lo agarran y lo desnucan. Y así, un montón. Otros agarraban el agua así. En cambio, otros estaban como el perro, ¿no? Pilas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero si usted está medio lentón, olvídese, hermano. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Hay que tener fe para actuar, hermano, ridículamente para la mente humana. Así actúa la fe. Pero mire este otro ejemplo, es impresionante. Porque esto se hizo para un impío. Y Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos crecer y así aumentar la fe. Veamos allá en Segunda de Reyes al asirio de Naamán. ¿Se acuerda de él, va? Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Yo le voy a leer y después le explico. Capítulo 5, versículos 9 al 14. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Párese ahí, le voy a explicar antes. Naamán era el capitán de un rey, ¿verdad? Era muy respetado totalmente en su reino. Pero era un rey que era guerrero en todos los aspectos, pero leproso el tipo. Y un día agarraron, esto es para que me entienda después el relato. Un día agarraron a una muchacha, a una israelita, ¿verdad? Y se la llevaron prisionera para la casa. Y la tenían ahí como sirvienta. Entonces le dice esta israelita, creyente de Dios, hija de Dios, le dice a la esposa de Naamán, le dice, mire mi señora, le dice, qué bueno sería que mi señor Naamán pudiera estar con Eliseo, con el siervo de Dios, con el profeta, y de seguro si estuviera con él se sanaría. Entonces
Él fue y le presentó al rey y le dice: mire, tengo ahí una muchacha que me dijo de que si yo me presentaba ante este varón de Dios, podía sanar. Entonces el rey, bueno, dijo, hizo una carta y esto y lo otro, y se la mandó al rey de Israel. Y el rey de Israel se enojó con todo el alma y dijo: ¿quién es este tipo? ¿Cómo se pone a creer? Piensa que yo soy Dios y que puedo sanar a medio mundo. Y Eliseo oyó y le dijo: calmado, mi rey, calmado, déjelo que venga. ¿Acaso no hay profeta de Dios pues en Israel? Y ahí lo calmó. Bueno, entonces aparece esta escena. Ahora sí, leamos para entender mejor. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensaje diciendo, enfrente ahí de la casa, como que estuviéramos acá ahí enfrente. Le dijo: ve, pero le mandó un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, oiga, como mucha gente, ¿no? Seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre, oiga, la parte enferma y curará la lepra. No son, dice, el Habana y el Farpas, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Wow. Dijo: este tipo solo soltó la palabra. Mire qué tremendo, hermano. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hicieras? Que no la hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Oigas, mire, parecía ridículo. Note que a veces tan solamente la palabra que sale de la boca del siervo es tan significante. Y eso sí lo pueden interpretar nuestros hijos. Esa es la bendición que tenemos cuando son chiquitos. Ellos sí pueden interpretar eso, la voz de papá, la voz de mamá, la autoridad. Porque ellos sí pueden creer más que un grande. Y pueden hacer las cosas. Y a veces, hermano, a mí me ha pasado con mis hijos que desde chiquitos yo les he ministrado la fe en sus dolores, en sus enfermedades, en sus golpes y esto y lo otro, y automáticamente la agarran. Y aunque le esté doliendo, uno trata, hermano, de darles palabra con autoridad, y ellos automáticamente la reciben más que la mujer o más que el marido. ¿Me entiende? Tan solamente tú di la palabra. Por eso es que mire el poder que hay en la palabra. Si un siervo de Dios ungido, que tú has creído que es un siervo de Dios y que es verdaderamente siervo del Señor, y te suelta una palabra, créela. Porque esa palabra se va a hacer segura. Porque tan solo cuando sale la palabra de uno que es llamado de parte de Dios, Dios la respalda. Y este no es solo un solo caso. Vemos el caso de Elí, por ejemplo. Y Elí era medio carnalote con todo el alma, hermano. Apenas se podía parar en el púlpito. Y ahí estaba sentadote, hermano, viendo a Ana, que estaba ahí toda como borracha. Pero no es que estaba borracha. Y todo el tiempo la criticaba. Decía: esta Ana otra vez borracha. Porque a Ana le gustaba chupar cerveza y de todo, hermano. Ahí dice la Biblia. Así dice una versión, literalmente. No vaya a creer que le estoy mintiendo. Ahí dice una versión, literalmente dice. Y dice: todos los años llegaba medio tocada al culto, pero ese día no llegó tocada. Ese día llegó a derramar su alma. Y llega, hermano, y está ahí. Y Elí se le quedaba viendo, todo barrigón allá, se le quedaba viendo. Esta tipa dice: otra vez chupando, qué bárbaro. Ana le dice: deja tu vino, le dice. Y ella se levanta la voz y dice que no hablaba, porque cuando la vio, ¿verdad? Él no movía la boca, sino que entre sí nada más.
lloraba, moqueaba, todo. Y de repente, hermano, le dice: no, hoy no he tomado, hoy no he bebido. Una versión dicen sidra, otras dicen cerveza. No he bebido. Entonces, ahí Elí despertó. Hoy he venido a derramar mi alma delante de la presencia del Dios del cielo. Y he venido a pedirle y he hecho voto delante del Señor, diciéndole: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Entonces Elí, recibiendo el rema allí, le dice: ok, solo eso le dijo: vete en paz y tu petición ya está hecha. Y entonces Ana viene, oye la voz de su líder, y entonces, hermano, se va y dice que a partir de ahí se fue en paz, alegre y feliz, y nunca más estuvo triste. Y a los 9 meses apareció uno de los más grandes de la Biblia, Samuel, el que hizo tremendas cosas dentro del pueblo de Israel. ¿Entiende eso? La palabra, ve, lávate, le dice a Naamán, y métete, sumérgete 7 veces. Y en la 7ª quedará tu piel como la piel de un bebé. Ya me imagino aquel todo horrible y feo, hermano. Y aquel todo ahí atravesado. Imagino, para el río. Hermano, ¿usted cree que los que estaban alrededor de él no se iban a reír de él? Dígame, por favor. Yo creo que usted se reiría. Ya lo veo que está sonriendo. No se reiría. Fue ahí, hermano. Y yo imagino el que lo metió, ya, boom, boom. Trae un espejo. Otra vez, mi rey. Otra vez, mi señor. Segunda vez. Espejo. Peor se miraba. Fue otra vez. Ya, la tercera vez. No miraba mucha diferencia. Pero ya cuando vaya a la 4ª y la 5ª, wow, oiga esto por favor, su fe empezó a aumentar al 100%, porque empezó a ver su rostro, hermano, que empezó a ver cambios impresionantes en su vida. Y a la 7ª vez, Dios mío, le cambiaron la cara, hermano. Imagine que le cambien la cara a usted y a mí. ¿Qué le parece? Cuando llegó a la casa, me imagino que la mujer hizo una fiesta impresionante. Dios mío, vio al pibe que había conocido, o a saber cómo lo conoció. Hay que estar con un leproso, hermano. Pero imagínenselo. Fue a hacer algo ridículo para la mente humana. Hoy la mente humana no hace eso. No hace, porque la razón le dice: pero qué ridículo sos, ¿cómo vas a creer eso? Muchos hermanos están trabados, su fe está estancada. ¿Por qué? Porque no han hecho conforme a lo que Dios está diciendo. Porque dicen: eso es ridículo. Eso, ¿cómo te pones a creer? Y le dice a la gente: no, hombre, esos son unos ignorantes. Y así te tratan. No importa que traten de esa manera. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, y Él nos ha mantenido porque hemos creído a su palabra. Hemos creído a cosas ridículas. Y mire, acuérdese, y seguiremos en victoria para la gloria del Señor. Claro, hermano. Esto es otra cosa ridícula para la mente humana. Lo tremendo es que cada zambullida, su fe aumentaba y Dios obraba. Iba obrando. Lo impresionante, oiga esto, es que si Naamán no se hubiera zambullido 7 veces en el Jordán, no hubiera sanado su lepra. No hubiera sanado. Gracias a Dios que retuvo el enojo que llevaba, hermano. El rey, este capitán. Lo impresionante es eso. Ahora, algo importante, y esto no se lo pierda, esto que viene. Y voy terminando, aquí termino. Algo importante de destacar en estos ejemplos que les he dado, que me decía el Señor que le dijera: si usted mira bien todos estos ejemplos, ¿verdad? Todos estos milagros ocurrieron porque el pueblo de Dios y Naamán
hicieron al pie de la letra las instrucciones que le dio el siervo. Hay gente que uno le dice, mira, hacerlo de esta manera. No, ahí va el burro, la burra, hacerlo de la otra manera, hermano. Hacerlo así, como te estoy diciendo que lo hagas. No, ¿y cómo lo hiciste? No, pero ¿por qué lo hiciste de esa manera? Es como aquella gente que se viene a ministrar con uno, hermano, y dice, mire, yo quisiera hacer esto. Bueno, haga esto. No, ellos quieren hacer lo que ellos piensan que deben de hacer, y no es así. A veces no es así. Oiga las instrucciones, porque Dios es un Dios que le gusta que uno haga, porque Él es ordenado. Que haga como Él ha diseñado. Como le dijo a Moisés, incluso a Moisés le dijo, mira, quiero que me hagas el tabernáculo igual que el que has visto, con los colores, con las medidas. Hasta las medidas le dio. Esto aquí, esto acá y esto acá. Esto en el lugar atrio, este en el santísimo, este en el santo y este en el santísimo. Aquí irá esto, aquí irá lo otro. Noé, las medidas las quiero del arca, las quiero de esta manera. Ahí va Noé, hermano, y le da todas las instrucciones perfectamente. Gedeón, yo quiero solamente 300 hombres. Gedeón dice, no, Señor, con 1,000,000 pelear. No, ahí va Gedeón, 300 valientes guerreros llenos de fe. Vengan, esto es lo que dijo el Señor. Pum, lo que puso el Señor en mi vida. Wow, hermano, usted mira eso, haga las instrucciones simplemente, y va a ver usted cómo Dios se ha de glorificar, porque en la obediencia, como lo dijo el Señor, o como le dijo Samuel también a Saúl, le dijo, en la obediencia está el secreto. ¿Por qué no obedeciste si el Señor te dijo que ese ejército tenía que ser destruido por completo? Animales, todo, pericos, gatos, todo lo que está ahí, tenías que volar. Vacas, todo. No, allá que él va, agarra las mejores vacotas para hacer un buen asado, y se la lleva, hermano, al sacrificio, y se comen un asado tremendo. Pero a Dios no le agradó, porque cuando aparece Samuel, ¿por qué no obedeciste? No, si mira, Señor, agarré las vacas bien engordadas y las ofrecí a Jehová. Sí, pero él te dijo que mataras a todo, porque está contaminado. Pero ¿por qué se va a enojar Dios? Porque tienes que obedecer las instrucciones. Simplemente si tú las obedeces, entonces Dios se va a glorificar. Entonces escuche esto: cuando Dios le dé una orden a usted, aunque sea ridículo para su mente, pero si usted tiene la convicción que Dios le dijo, haz así, de esa manera, tranquilo, quédate, espera, no te aceleres. Va a ver usted cómo los milagros, las señales, las maravillas y lo sobrenatural en su vida personal se van a empezar a dar, y vas a vivir mejor. Por lo tanto, si usted quiere recibir, va a tener que seguir las instrucciones. Quizás van a parecer ridículas a la mente, pero si Dios las ordenó, hágalo, porque recibirá su milagro. Recibirá su milagro. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Hay cosas, mire, hay cosas que solo es cuestión de tiempo. Espérela. No sea impaciente. Espérela. Que Dios va a empezar a aumentar tu fe. Y vas a ver, hermano, el milagro en este año, porque es un año de abundancia. Vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu economía, en tu trabajo, en tu empresa, en el negocio, en la iglesia, en tu vida personal, en todo lo que usted necesita. Pues no todos necesitamos lo mismo, pero en lo que usted necesita va a empezar a ver un milagro. ¿Lo cree? Bueno, si lo cree, vamos a orar entonces. Cierre sus ojos y vamos a orar. Primeramente voy a orar por los que están ahí escuchándonos, y después quiero orar por su vida para que el Señor aumente nuestra fe en este día. Usted que está ahí del otro lado, ha escuchado la palabra, y el Señor se va a glorificar en este día en su vida. Solo haga un acto de fe. Yo no sé qué necesita. Quizás quiere que Dios lo sane, lo libere de alguna situación. Ahí
Ponga su mano en el celular o en el televisor donde esté viendo este canal de YouTube. Estas ondas pueden llegar hasta ahí y hacer la obra conforme a la fe. Yo voy a orar por ustedes, después voy a orar por los que están acá. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por los que están al otro lado ahí. No solamente por aquellos hijos tuyos que están necesitados de una palabra esta, sino también por los naamanes que nos están escuchando. Que Dios quiere obrar en tu vida, pero quiere que también pueda recibirle en su corazón, porque eso es lo más importante. No tanto ser sanado, sino ser salvo de esta generación perversa. Si tú realmente quieres recibir a Cristo, recíbalo ahí, pídale perdón, arrepiéntase. Ayer hacia una iglesia evangélica, o si está por acá, bueno, aquí en Buenos Aires, Constitución 2354, lo recibiremos con todo el corazón. Pero quiero hacer una oración por su necesidad, por su enfermedad. Padre, vengo delante de tu presencia. Te pido que todos aquellos que están ahora en este momento, Señor, ahí poniendo su mano sobre su enfermedad y sobre este aparato, Señor, estas ondas, como siempre lo has hecho, pueden llegar hasta allí para poder obrar un milagro, una sanidad, una liberación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, porque así es como tú obras para la gloria de tu nombre, Señor. Proclamo sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Problemas se van a resolver en este año en gran manera, en este mes, en esta semana, en este día, para la gloria del nombre de Cristo. Gracias, Padre, por las vidas que están recibiendo hoy en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.